Hola, ¿qué tal? Somos un grupo de 3 estudiantes del Instituto INACAP de la sede de Arica, de la cual daremos a conocer el proyecto en el que hemos trabajado, que consiste en el uso de dos técnicas de probabilidades, técnica de muestreo simple con distribución de probabilidad continua. La técnica de muestreo simple y la distribución de probabilidad continua se utilizan principalmente para analizar una población específica dentro del contexto de una empresa, como por ejemplo personas, productos u otros elementos de interés. Nuestros objetivos serían aplicar la técnica de muestreo simple y distribución de probabilidad continua, con el fin de mejorar la precisión y la confiabilidad de análisis poblacional, calcular el nivel de confianza utilizado en un análisis muestral, es decir, muestreo aleatorio simple, y esto con el fin de demostrar que es posible obtener su valor desconocido. ¿Qué es la distribución de probabilidad continua? Una distribución continua es aquella en la que la variable aleatoria puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo de números reales. No se trata de contar casos como en una distribución discreta, sino de medir valores como su peso, la altura, el tiempo, la temperatura y entre otros. Sus características principales son: los valores posibles son infinitos dentro de un rango. La probabilidad de un valor exacto es cero, por ejemplo, la probabilidad de x es igual a 3 es igual a cero, pero sí se puede calcular la probabilidad en un rango de valores, por ejemplo, la probabilidad de x entre 2 y 4. Se describe mediante una función de densidad de probabilidad, es decir, f de x, cuya integral en un intervalo representa la probabilidad de que la variable tome valores dentro de ese intervalo. Y por último, el área total bajo la curva de la función de densidad es igual a 1. ¿Qué es la técnica de muestreo simple? El muestreo simple, o muestreo aleatorio simple, es una técnica de selección de muestras en la que todos los elementos de una población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En otras palabras, cada individuo o objeto del universo tiene la misma oportunidad de formar parte de la muestra. Sus características principales son: es aleatorio, es decir, que la elección no depende del criterio del investigador. Cada muestra posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada. Se usa cuando la población es homogénea o cuando no hay subgrupos claramente diferenciados. Puede realizarse con reemplazo, es decir, que un individuo puede ser elegido más de una vez, o sin reemplazo, que sería que una vez elegido no vuelva a ser considerado. Fórmula de muestreo simple que se aplicará en el proyecto. La primera fórmula es cualitativa o dicotómica, que nos permite medir algo categórico. Por ejemplo, si no, éxito, falla, cumple o no cumple. El uso de esta fórmula nos permite calcular el tamaño de la muestra para el porcentaje de clientes satisfechos. La segunda fórmula es cuantitativa continua, es decir, que nos permite medir algo continuo, por ejemplo, horas, peso, tiempo, ingresos o temperatura. Un ejemplo de uso de esta fórmula sería para calcular el tamaño de la muestra para el promedio de horas de uso de una máquina. Nuestra primera problemática para demostrar el uso de ambas técnicas consiste en una fábrica de motores, los empleados realizan distintos análisis de calidad sobre sus productos. Se ha determinado que el tiempo que tarda un motor en fallar sigue una distribución normal con una media de 200 horas y una desviación estándar de 30 horas. La empresa desea conocer la cantidad mínima de motores que debe analizar para estimar la proporción de aquellos que fallen dentro de un rango de 170 y 230 horas, con un nivel de confianza del 97% y un error máximo admisible del 3%. En base a dicha problemática, tenemos las siguientes incógnitas por resolver, que serían: ¿cuál es la probabilidad de que dentro del rango de 170 y 230 horas falle un motor? ¿Cuál es la cantidad mínima de motores que debe analizar la empresa? A continuación con el desarrollo de este ejercicio. Continuando con el desarrollo en base a la problemática anterior, primero calcularemos la probabilidad de que falle un motor entre 170 y 230 horas. Z1 igual a 170 menos 200 dividido en 30 igual a 1 negativo. Z2 igual a 230 menos 200 dividido en 30 igual a 1. Buscamos los valores en la tabla de distribución normal estandarizada obteniendo la probabilidad de una vez sumado ambos valores identificados de Z1 y Z2. Z1 igual a 0,3413 y Z2 igual a 0,3413. Sumando ambos valores da 0,6826 igual a 68,26%. Ahora que sabemos que la probabilidad de aquellos motores que fallen es del 68,26%, lo usaremos para la fórmula de muestreo. Justificación técnica. Es correcto usar la fórmula de muestreo para proporciones. N es igual a z sub alfa medios al cuadrado por p por 1 menos p, todo dividido entre e al cuadrado.
porque la empresa no estima una media o tiempo promedio, sino una proporción de motores que presenta una característica binaria. Fallas dentro del rango versus no fallas dentro del rango. Esa proporción P se obtiene a partir de la distribución normal del tiempo de fallo. Por ejemplo, P de 170 menor que X menor que 230. El nivel de confianza del 97% implica que Z sub alfa medio es igual a 2,17. El error máximo admisible del 3% E igual a 0,03 se usa directamente en la fórmula N. En particular se considera el rango de fallos entre 170 y 230 horas como el intervalo de interés a partir de la distribución normal. Se calculará la probabilidad de que un motor falla en ese rango y dicha probabilidad se usará como estimación inicial de P para determinar el tamaño mínimo de la muestra N. Ok, ahora realizaremos el procedimiento de muestreo. Primero obtendremos el valor crítico realizando el nivel de confianza Z alfa medios con la siguiente fórmula. 1 menos alfa igual al nivel de confianza. En este caso, como el nivel era de 97%, se transformará en 0,97. Despejamos alfa y nos queda 1 menos 0,97, lo que nos da 0,03. Ahora, como alfa medios tiene un 2, se divide 0,03 por ese 2, dando 0,015. Este número lo buscamos en la tabla de la distribución normal, dando como valor de alfa 2,17. Como Z alfa medios es igual a 2,17, procederemos a realizar la fórmula de muestreo usando también la probabilidad que se determinó con anterioridad en el rango de fallas de 170 y 230 horas. Nos queda entonces que n es igual a 2,17 elevado a 2 por la probabilidad, que sería 0,6826, multiplicado por la no probabilidad, o sea, el restante, 0,3174. Todo eso dividido por el error máximo, que sería 0,03 elevado a 2. Realizamos los cálculos y aproximadamente el resultado es 1133,5, que redondeando es 1134 muestras. Así, contestando la segunda pregunta, podemos decir que la cantidad mínima de motores que debe analizar la empresa es de 1134 muestras. Como segundo ejercicio tenemos, en una empresa fabricante de baterías chinas se han detectado diversos problemas relacionados con la calidad y duración de los productos, ya que las baterías presentan una vida útil menor a la esperada. Para abordar la situación, se asignaron dos analistas encargados de realizar estudios estadísticos sobre la duración de las baterías. El primer analista determinó que el tiempo de vida de las baterías sigue una distribución aproximadamente normal con valores que oscilan entre 690 y 700 horas, y una desviación típica de 15 horas. Su objetivo es estimar la media poblacional del tiempo de vida de las baterías con un nivel de confianza del 98%, determinando la cantidad mínima de baterías que debe recolectar para garantizar ese nivel de precisión. Por su parte, el segundo analista realizó un estudio similar, pero no documentó el nivel de confianza que utilizó. Sin embargo, se conoce que empleó un error máximo admisible de 10, una desviación típica de 28 horas y obtuvo un resultado, un tamaño de muestra de 50 unidades. La pregunta A dice que debemos determinar el mínimo tamaño muestral que garantice la vida media de las baterías en el rango determinado. Y la letra B, ¿qué nivel de confianza utilizó el segundo analista? Pero primero vamos a justificar las fórmulas. La que se muestra aquí, donde E, el error máximo admisible, que sería el margen de error, esta que parece una O, que es la desviación típica poblacional, y Z alfa medios, el valor crítico asociado al nivel de confianza, y N, que es el tamaño muestral. Como queremos sacar N, despejamos, creando esta fórmula en particular. Esta fórmula es válida cuando la variable de interés es continua y se busca estimar la media, no una proporción. Por eso es apropiado este caso, ya que la empresa mide horas de duración, una variable cuantitativa continua y no un porcentaje de éxito o falla. Ahora calculamos el nivel de confianza en Z alfa medios. Como en este caso es de 98%, entonces será 1 menos 0,98, lo que nos da de 0,02 y al ser alfa medios se divide por 2 y nos da como resultado 0,01.
Esto lo buscamos en la tabla de distribución normal y obtenemos que el valor z de alfa medios es de 2,33. Pero antes de continuar debemos sacar el error máximo. Como el ejercicio no lo proporciona tan específico, debemos sacarlo de otro lado. Y eso se hace restando los rangos con el primer analista de trabajo. 700 menos 690 y dividido por 2, lo que nos da un error máximo de 5. Este número no se trabaja como porcentaje, sino como error fijo, por lo que ahora sí podemos realizar la fórmula, la cual es n igual a 2,33 por 15 dividido en 5, y todo elevado a 2, dando como resultado 48,8, que al redondearlo son 49 muestras. Respondiendo a la primera pregunta, el tamaño mínimo de la muestra que se necesita es de 49 baterías, para estimar la media poblacional del tiempo de vida en estas, considerando un nivel de confianza del 98% y un error máximo de 5 horas. Para contestar la segunda pregunta, se debe realizar un despeje diferente, utilizando la fórmula anterior. Esto para sacar en primera instancia el valor de z alfa medios. Los datos que se nos dan son el error máximo de 10, una desviación típica de 28 horas y un mínimo de tamaño muestral de 50 unidades. Al reemplazarlas en la fórmula, obtendremos que z alfa medios es igual a 10 por raíz de 50 dividido en 28. Calculamos y nos da el resultado de 2,53. Eso lo buscamos en la tabla de distribución normal, el valor z alfa medios, y nos da 0,0057. Para encontrar el valor de z alfa medios, el resultado se divide por 2, pero en este caso queremos obtener el nivel de confianza, por lo que ahora se hace a la inversa. Se multiplica el resultado por 2, quedando 0,0114. Ahora la fórmula decía que 1 menos alfa es igual al nivel de confianza. Entonces, 1 menos 0,0114 es igual a 0,9886, lo que al transformarlo a porcentaje es 98,86%. Así que respondiendo a la segunda pregunta de cuál es el nivel de confianza que utilizó el segundo analista, sería de un 98,86%. Conclusión. Sí, es posible y de hecho es necesario cuando se busca obtener resultados estadísticos confiables en procesos de control de calidad como en la fábrica de motores mencionada. En esta problemática, la distribución normal permite modelar el comportamiento del tiempo de falla de los motores, calculando la probabilidad de que un motor falle entre 170 y 230 horas a partir de los valores de la media, que es 200, y la desviación estándar, que es 30. Posteriormente se aplica el muestreo aleatorio simple para determinar la cantidad mínima de motores que debían analizarse, utilizando la forma de tamaño muestral que incorpora el nivel de confianza del 97% y el error máximo del 3%. Al combinar ambas técnicas, la empresa logró coordinar los valores probabilísticos con el diseño muestral, garantizando así una estimación precisa, confiable y representativa para el desempeño de sus motores.